Hola, profe, buenas tardes. Vamos a... ¿Sí? Buenas tardes, profe. Bueno, sí que está bien. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Si no tienen alguna duda o algo que preguntar, sé que bastantes asistieron a la clase de consulta y algunos han estado escribiendo también a través del aula virtual. Así que no sé si tienen alguna pregunta, algo. Bueno, lo que yo quería comentar es que si alguno tiene problemas para rendir el 17 en el sentido de que después rinde el coloquio de análisis, ¿sí? Entonces que se haya inscrito de manera presencial y después tenga que rendir el coloquio de análisis para el segundo parcial, digamos, de química. Nosotros ya estamos hablando con el director de departamento para que tengan un espacio físico donde rendir el coloquio de análisis, ¿sí? Pero para poder saber cuánta gente necesita el espacio, digamos, para rendir el coloquio de análisis, necesitamos que nos escriban un mail avisando, ¿sí? Así que yo solamente quería recordarles eso. Eso sería, profe, para los que van presencial. Exacto, es esto. Lo voy a publicar, digamos, como para que se entienda, ¿sí? Porque para el que rinde virtual está en su casa y no, digamos, es para el que recordarles que algún estudiante que rinde el segundo parcial en modalidad presencial y necesita espacio físico para rendir el coloquio de análisis, tiene que escribir un mail a las docentes de teórico. Yo puse el mío porque creo que alguno del 1B2 había eh, manifestado esa dificultad, ¿sí? Pero sino también a mcribelo@frc.utn.edu.ar, ¿sí? Pero nos tienen que avisar porque ya tenemos, digamos, eh, dos espacios asignados para estos estudiantes, pero si hay alguien más que tenga que rendir, tiene que avisar, ¿sí? Porque tenemos que saber cuánto espacio necesitamos para cuánta gente, ¿sí? El rendir un coloquio de manera virtual implica que eh, estén aislados de ruido, ¿sí? Entonces no es un espacio fácil de conseguir, no es lo mismo cuando ustedes rinden de manera virtual, pero que no sea oral, ¿sí? Pero un coloquio es oral. Digamos, le llaman coloquio, imagino, a una evaluación oral. ¿Es así? Sí, profe, es la instancia final para los que tienen promoción Exacto, directa en todo. Es como química, exacto, supongo que es como química para los exacto, es virtuales. como química. Bueno, entonces nada más recordarles eso, ¿sí? Y bueno, ¿tienen alguna duda de algún tema anterior o algo? Yo, profe, una Sí, duda respecto a, ¿cómo se puede decir? La penúltima y la última filmina de la unidad sí, obviamente 8, pero antes de que comience lo que será el resumen, porque veo que antes habían hecho un resumen y había un par sí. de filminas más. Bueno, antes de que comience eso, habían como dos filminas en las cuales estaba cerrando sobre el tema y esas dos filminas no Sí, las logré entender, profe. perfecto. A ver, ahí me fijo, ahí las busco.
Esta, profe, es la que dice influencia del pH por formación de un ácido débil y cambio de la solubilidad por formación de una base débil. Sí. A ver, esto es el repaso. Están viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Eh, la parte teórica. ¿Esto? Sí, sí, profe. O un Esa y ejercicio? la anterior. No, no, esa y la anterior son las últimas dos filminas. ¿Esta? Sí, sí, profe. ¿Pero querías preguntar algo? No, no, es que no lo van a entender mucho en sí a qué se trataba. Ah, perfecto. Entonces, em, l- lo que hay que entender, primero lo que estamos viendo, el tema es solutos poco solubles, ¿estamos? Son solutos poco solubles. ¿Qué significa que sean solutos poco solubles? Que tienen una constante de equilibrio baja, ¿sí? Y que se denomina en este caso KPS, pero son valores bajos. Así como estuvimos eh, nosotros viendo valores de constante ácida y constante básica para ácidos débiles, que quiere decir que se disocian poco en agua, en este caso los solutos se disocian o se ionizan poco en agua. Entonces, en todos estos casos, por eso también se llama equilibrio iónico, tenemos constantes de equilibrio de un valor pequeño, ¿sí? Bueno, ahora, existe la posibilidad de aumentar la solubilidad de ese soluto poco soluble a través de un agente, digamos, que sería otra sustancia química que es la que va a aumentar la solubilidad. ¿Por qué va a aumentar la solubilidad? Porque se produce una reacción química, ¿sí? De manera tal que en ese equilibrio que está planteado, como puede ser en este caso, ¿sí? De una sustancia que se disuelve poco, vos te das cuenta porque está en, expresado como una doble flecha, ¿sí? Esto es un equilibrio, no está desplazado hacia producto, sino que justamente tenés al soluto sólido en equilibrio con la solución acuosa de sus iones. Si vos le incorporás una segunda sustancia, que sería un segundo soluto, ¿sí? Y en este caso, como puede ser un ácido fuerte que está completamente disociado en sus iones, siendo el ácido clorhídrico en anión cloruro y protones, lo que puede ocurrir es que reaccione las especies que incorpora en solución el ácido fuerte con alguna de las especies que se generan cuando se disuelve el soluto poco soluble. Y cuando reaccionan, ¿qué es lo que pasa? Se te consume producto. Y al consumirse producto, como esto es un equilibrio por Le Chatelier, se sigue desplazando hacia la disociación, es decir, se te desplaza hacia la derecha y va aumentando la solubilidad. Por eso es la influencia del pH, porque la solución con la presencia de esta segunda sustancia pasa a ser ácida, ¿sí? Y, Ah, bien, profe. eh, y Ok. lo que se forma, y se forma un ácido débil, porque acá también va a ser un equilibrio, y te dice que se forma un ácido débil, porque esto puede ser, por ejemplo, un anión acetato, que con el protón te va a dar ácido acético, ¿sí? Sí, profe. Pero vos has influido en el medio porque digamos, se ha generado un cambio en el pH de la solución porque pusiste el ácido fuerte y ese ácido fuerte permite que reaccionen, se genere este nuevo equilibrio, pero que para vos lo importante es que se va consumiendo producto del soluto poco soluble. Yo digo soluto poco soluble porque, bueno, en general es una sal, pero también a veces puede ser algún hidróxido que sea poco soluble, ¿sí?
Sí, profe, muchas gracias. Sí, sí. Perfecto, Supongo que que perfecto. esa filmina también de cambio de solubilidad también es lo mismo nada más que con una base. Exacto, digamos, la idea es la misma. Acá vos tenés Claro. el hidróxido de magnesio, que es poco soluble en agua, y entonces vas a tener un equilibrio con poca cantidad de cationes magnesio y grupos oxidrilos o hidroxilos, ¿sí? La incorporación de una tercera sustancia, que en este caso no es una sustancia que te está cambiando el pH porque es una sal, ¿sí? Pero es el cloruro de amonio. El catión amonio puede reaccionar con los grupos hidroxilos y formar hidróxido de amonio. Cuando se produce esta reacción, ¿qué ocurre? Se te empiezan a consumir grupos hidroxilos y este equilibrio se desplaza por Le Chatelier hacia la derecha, hacia productos, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Ahí se entendió. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, profe, en la unidad 7, para saber hacia qué lado se desplaza la reacción, tengo que comparar Q y K, y en la unidad y en la unidad número 8 siempre se desplaza hacia productos. No, digamos, primero que me estás, digamos, en la unidad 7 no sé si hemos visto Q y K, sino que no es la unidad 7, todo es la unidad 8. K es la constante de equilibrio de una reacción química, Q es el cociente de reacción, ¿sí? Pero está bien, no, sí, sí, la iba a grabar a partir de que empezáramos el tema nuevo, Julieta. Entonces, su compañero está preguntando si siempre se va a desplazar hacia productos. Si tu pregunta, Jerónimo, es el tema que estamos analizando ahora, que es justamente cómo yo puedo aumentar la solubilidad de un soluto poco soluble, es que siempre se va a desplazar a productos, pero porque yo estoy buscando digamos, esa finalidad, que es que aumentar la solubilidad de un soluto poco soluble. Pero también nosotros hemos analizado en KPS, ¿sí? En equilibrio de solubilidad, que hay momentos donde vos no vas a favorecer la solubilidad del soluto poco soluble, como sería en este caso el yoduro de plomo, porque le agregás una sal que es un electrolito fuerte porque se disocia completamente, y estás incorporando un ion común y produce el efecto contrario. El ion común, es decir, aumentar la concentración de la especie que sería el anión yoduro por la presencia de un segundo soluto, te desplaza el equilibrio hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, depende de lo que vos quieras provocar, es el efecto que vas a producir en la solubilidad. En este caso, estamos viendo que si le agrego una sal, estoy eh, desfavoreciendo o no estoy favoreciendo la disociación de esta sal, que es poco soluble. Al contrario, se está disolviendo menos. ¿Por qué? Porque está el efecto del ion común. Y como este es un electrolito fuerte, a este no le influye, este se disocia completamente. En cambio, al que le influye es al que es poco soluble. Pero lo que analizamos recién con la pregunta de tu compañero era cómo aumentar la solubilidad, ¿sí? Y en cualquiera de estos dos casos, ¿sí? Estábamos aumentándola. Por eso dio la casualidad que estamos diciendo que se desplaza hacia productos. Pero puede haber casos en que vos quieras precipitar, ¿sí? el, alguno de los iones, como puede ser el anión yoduro, y justamente le incorporas una sal
que haga precipitar todo en forma de yoduro de plomo, por ejemplo, porque tenés plomo en una matriz acuosa y el plomo sabes que es contaminante. Entonces, ¿qué haces? Agarrás y provocas el efecto opuesto, ¿sí? Para sacar los cationes plomo de la matriz acuosa y lo haces precipitar y sabes que así te estás liberando de un contaminante. ¿Se entiende? Entonces depende del efecto. ¿Se entiende, Jerónimo? Muy bien. Bueno. Muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar con la unidad 9, que es la última unidad, ¿sí? Eh, la unidad 9 trata de las reacciones de oxidación-reducción. Las reacciones de oxidación-reducción no son nuevas para nosotros, pero nunca las habíamos definido, ¿sí? Entonces ahora lo importante es que las definamos y las podamos identificar. Por eso ahora vamos a ver ejemplos de reacciones de oxidación-reducción. Fíjense esta reacción donde es el ataque de un ácido hacia un metal, ¿sí? Que sería el ácido clorhídrico que ataca al metal magnesio. En este caso se produce la sal, cloruro de magnesio, que como es soluble en agua, se está disociada en sus iones y se desprende hidrógeno gaseoso. Cuando nosotros vemos una reacción así, antes lo único que hacíamos era poner los coeficientes estequiométricos para balancear la ecuación. Pero si nosotros hacemos un análisis más detallado en qué tipo de reacción es y cuáles son los estados de oxidación de los elementos que están formando estos compuestos, ¿qué podemos ver? Que el magnesio, en este caso, no está combinado con ningún otro elemento y se dice que tiene un estado de oxidación cero, ¿sí? En cambio, el hidrógeno que está combinado con el cloro para formar el ácido clorhídrico tiene un estado de oxidación +1 y el cloro tiene un estado de oxidación -1. Cuando se produce la reacción química, que uno la observa porque hay desprendimiento de hidrógeno, ¿sí? Y el metal magnesio va desapareciendo porque entra en solución como catión magnesio, ¿qué es lo que uno ve? Que el catión magnesio tiene un estado de oxidación +2, ¿sí? ¿Por qué? Porque está combinado con el cloruro, formando el cloruro de magnesio. Y el hidrógeno, que acá tiene un estado de oxidación de +1, en su forma elemental tiene un estado de oxidación 0. ¿Por qué? Porque todo elemento que no está combinado con otro se considera que tiene un estado de oxidación 0. ¿Qué es el estado de oxidación? Porque yo me imagino que ustedes cuando estaban, digamos, en el nivel medio, ¿sí? Siempre han definido la valencia, el estado de oxidación de un elemento. La valencia eran los electrones que tiene en las capas más externas, ¿sí? Y entonces es un número que no lleva digamos, ni una significación positiva o negativa. Pero el estado de oxidación sí es un número también, pero tiene adelante o está asociado a si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque hay sustancias que ceden electrones y otras que los reciben. Eso nosotros lo habíamos analizado en el enlace iónico. Y ahora vamos a suponer
pero no es cierto que todas las especies están enlazadas como si fuera un enlace iónico para poder asignar los estados de oxidación. Acá sabemos que el cloruro de hidrógeno en estado gaseoso o el ácido clorhídrico en solución acuosa tienen un enlace covalente, ¿sí? Pero si yo quisiera asignarle un estado de oxidación, yo sé que como es más electronegativo el cloro, va a tener un estado de oxidación de -1, ¿sí? En función del único electrón que le falta para completar su eh, eh, capa de valencia, y el hidrógeno va a ceder el único electrón que posee. Una sal, sabemos que se disocia en cationes y aniones, y en este caso el magnesio, por pertenecer al grupo 2, tiene un estado de oxidación +2, y el anión cloruro, como dijimos, -1, no cambia. Pero el hidrógeno sí, al pasar a su forma elemental, adopta un estado de oxidación 0. Estas son las reacciones de oxidación-reducción, aquellas donde distinguimos que los reactivos con respecto al mismo elemento en productos cambian su estado de oxidación. Y ahora yo les pregunto, ¿esta es una reacción de oxidación-reducción? Hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, que me da cloruro de sodio más agua. ¿Qué les parece? Si estos son los estados de oxidación, no es una reacción de oxidación-reducción. ¿Por qué? Porque veo que el sodio sigue con estado de oxidación +1, el oxígeno -2, porque es el estado de oxidación que se usan en los óxidos, el hidrógeno +1, porque se acuerdan que cuando se formaba un óxido básico, como podría ser el óxido de sodio, se combina con agua y me da el hidróxido de sodio. Bien, entonces siempre el oxígeno va a tener un estado de oxidación de -2 en los óxidos, ya sean ácidos o básicos, como en este caso, para después dar lugar al hidróxido. Este sería un hidrácido, ¿sí? Donde el protón tiene un estado de oxidación +1, o el hidrógeno, ¿sí? Y el cloro tiene un estado de oxidación de -1. Cuando se combinaban, ¿se acuerdan? Una base o hidróxido con un ácido me daba una sal más agua. Esa solución, la sal, queda completamente ionizada en este caso porque es cloruro de sodio, y el agua es el medio donde ocurre la reacción. Los Profe, estados de oxidación, sí. en esos casos, en estas reacciones, porque por ejemplo siempre solíamos escribir el hidróxido de sodio, poner esta reacción, y escribíamos el cloruro de magnesio más agua, todo junto. En esta unidad, nueva unidad, ¿hay que escribir esa sal disociada en los productos? No, 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 nada más que como Ah, yo bien. sé que es lo que más cuesta entender a partir de la unidad anterior, que es que tenemos iones en solución, y la verdad es que como uno lo escribe normalmente, que es todo pegado, el cloruro de sodio y el cloruro de amonio, y pone entre paréntesis AQ, no existe así, sino que en realidad están separados en iones, lo puse a propósito, ¿sí? Para que sigan pensando que en solución acuosa ustedes tienen iones y no tienen el compuesto como una molécula, ¿sí? Porque encima estos son compuestos iónicos, así que son unidades formulares que no existen como molécula. Pero no quiere decir que lo tengan que hacer, pero ya van a ver cuando ahora hagamos el balance de las ecuaciones de oxidación-reducción, y esas ecuaciones, como se van a desglosar en mis reacciones de oxidación y en mis reacciones de reducción, ustedes van a tener que poner las especies iónicas. Entonces, a propósito yo voy poniendo así. Después ustedes ya solo se van a dar cuenta que sí lo tienen que hacer, ¿sí? Pero eso es lo que veamos más adelante, que es el método, ¿sí? Bueno, El profe. método, exacto, el método para balancear estas ecuaciones, porque estas, que no son de oxidación-reducción, las vamos a seguir balanceando como sabemos hasta ahora, que era balancear, aplicar la ley de conservación de las masas y colocar los coeficientes estequiométricos que le correspondiera a cada uno. En cambio,
como aquí cambian los estados de oxidación, lo que hay es una transferencia de electrones, y esa transferencia de electrones se tiene que ver en los cambios de estados de oxidación de los elementos. Y eso va a llevar a una nueva forma del balance de las reacciones de oxidación-reducción, que sería un balance de cargas y de masas. Acá solo hacíamos un balance de masas, acá vamos a hacer un balance de cargas y de masas, ¿sí? Entonces, con esto nosotros entramos en lo que es la unidad 9 de electroquímica y pilas. Lo importante de estas reacciones químicas, y por lo cual tienen una unidad para ellas solas, es por la aplicación que han tenido y por los efectos que puede llegar a generar una reacción de oxidación-reducción, que muchas veces son indeseables. Tienen aspectos tecnológicos que son, digamos, muy importantes, pero también hay procesos que son indeseables. La unidad de electroquímica entonces va a consistir en reacciones de oxidación-reducción, ajuste por el método del ion-electrón, ¿sí? Que es lo que van a tener que aprender a aplicar, el cálculo de los equivalentes, y en cuanto a aplicación serían los potenciales de oxidación-reducción para las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. También vamos a ver cómo prevenir la corrosión. ¿Dónde ocurren reacciones de oxidación-reducción? En la fotosíntesis, en la respiración celular, en la combustión, que tanto nos ha hecho renegar con la ley de Hess. ¿Se acuerdan? Aplicando la ley de Hess, por lo general teníamos compuestos, reacciones de compuestos orgánicos, hidrocarburos, introducíamos alguna combustión. Bueno, la combustión, el hecho de que un hidrocarburo con oxígeno me dé dióxido de carbono y agua, es una reacción de oxidación-reducción. El proceso indeseable de la corrosión es una reacción de oxidación-reducción. Como veíamos nosotros en cinética, que se aceleraba la velocidad de oxidación de la fruta, es una reacción de oxidación-reducción, la fermentación, cuando aplicamos blanqueadores, ¿sí? Entonces hay muchas reacciones de interés que son reacciones de oxidación-reducción. Algunas ocurren en la naturaleza, en nuestra vida cotidiana, y otras nos interesan a nivel industrial. Y la cuestión del transformar la energía química en energía eléctrica o viceversa es una aplicación industrial muy importante que tienen a partir de la electroquímica y de las reacciones de oxidación-reducción. Para que vean que el campo, digamos, de aplicación de este tipo de reacciones es muy grande, incluso ocurren en la vida cotidiana o en la naturaleza, y a partir de eso es que tratamos de replicarlo, y por eso es que ameritan el estudio como una unidad aparte. ¿Cuáles son las ideas principales o previas que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Si nosotros dijimos que la tendencia de los electrones a ser transferidos en una reacción química depende de las especies participantes y de sus concentraciones, ¿qué estoy diciendo con esto? Que las reacciones de oxidación-reducción, al cambiar el estado de oxidación de las especies, siempre implican una transferencia de electrones. Ya vamos a ver que hay una especie que los cede y otra que los recibe. La especie que lo cede se llama oxidante, por eso se dice reacción de oxidación-reducción. Digamos, la especie que cede los electrones se oxida, no se llama oxidante, se oxida, y la especie que recibe los electrones se reduce. Y allí es cuando cambian sus estados de oxidación. Por supuesto que eso también tiene que ver con la cantidad de sustancia que tenemos para oxidarse y reducirse. También vamos a tener en cuenta si esos procesos de oxidación-reducción son espontáneos o no, porque a partir de ahí vamos a tener diferentes definiciones y celdas, que algunas van a ser espontáneas y otras no, pero todas van a tener aplicación. Dice, si el proceso es espontáneo y la oxidación-reducción ocurren en sitios separados, la reacción puede generar trabajo y conducir a los electrones por un circuito externo.
¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una reacción química donde hay transferencia de electrones. Si se pueden separar en dos partes esa reacción, se puede hacer que los electrones se transfieran a través de un cable conductor, ¿sí? Porque se acuerdan que los electrones pueden conducir la corriente eléctrica porque son partículas con carga. Se dice que los electrones son en realidad corriente eléctrica porque es la definición, digamos, de flujo de electrones. Los electrones en estado, perdón, los elementos en estado libre tienen estado de oxidación cero. En una molécula, la suma de todos los estados de oxidación debe ser cero, o en un ion o grupo iónico debe ser la carga del ion o el grupo iónico. ¿Por qué es necesario saber electroquímica? Porque comprende cómo se transfieren los electrones, ayuda a diseñar formas de utilizar las reacciones químicas para generar electricidad o cómo usar dicha electricidad para generar reacciones químicas. Esto que le decía, que como se transfieren electrones en una reacción espontánea, se ocurre una reacción química espontánea y produce, por ejemplo, corriente eléctrica. Y es una reacción donde la energía química se transforma en eléctrica. Y si la reacción no es espontánea, puedo con energía eléctrica producir una reacción química, es decir, puedo transformar la energía eléctrica en energía química. ¿Y por qué haría eso? Porque justamente se justifica económicamente, ¿sí? O se justifica en el sentido que puedo obtener elementos químicos de alta pureza, como puede ser el silicio que se utiliza para los chips de todo lo que es la parte electrónica. Y también porque las medidas electroquímicas permiten fijar una escala de poder de oxidación-reducción y determinar valores de cantidades termodinámicas. Ya van a ver que, ¿sí? Abajo se ve, le falta el último renglón, está como cortadito el último renglón. Perfecto. Ya van a ver que vamos a relacionar la parte química, ¿sí?, con la termodinámica, ¿sí?, la parte, digamos, de la electroquímica con la termodinámica para, digamos, analizar la espontaneidad de las reacciones, ¿sí? Y las medidas electroquímicas permiten fijar una escala de poder de reducción-oxidación, que vamos a ver que tenemos una tabla, y ver si son posibles o son espontáneas las reacciones químicas. Bueno, como empezamos hablando de estados de oxidación-reducción, también denominado número de oxidación, tenemos que ver cómo los vamos a sacar, cómo los vamos a lograr definir para cada especie, que es lo que yo les fui mostrando al principio para distinguir qué reacción era de oxidación-reducción. El estado de oxidación se refiere al número de cargas que tendrá un átomo en una molécula o compuesto iónico si los electrones fueran transferidos completamente. Bien, si los electrones fueran transferidos completamente, no quiere decir que van a hacerlo, porque no es que ahora todas las especies se van a volver iónicas, pero nosotros hacemos una suposición para poder ver qué estado de oxidación o número de oxidación asignarle a la especie. Todos los elementos en estado libre o en su estado fundamental, que sería que no están combinados con otro elemento químico, tienen estado de oxidación cero. Hidrógeno, cloro, oxígeno, los metales como vimos el magnesio, el sodio, el cobre, cuando están solos no poseen estado de oxidación más que cero. En una molécula neutra, la suma de los estados de oxidación de todos los elementos debe ser igual a cero. Si yo tengo el fluoruro de sodio, que no es una molécula, sino que es una unidad formular, sé que más 1 en el sodio y menos 1 en el anión cloruro me va a dar justamente la suma algebraica igual a 0, ¿sí? Y cuando tenemos un ion, la suma debe ser igual a la carga del ion. El oxígeno en los óxidos, en los ácidos y en las sales oxoácidas, ¿sí?, tiene estado de oxidación -2.
Cuando me refiero a los ácidos, por supuesto que no estamos refiriendo a los oxoácidos, porque en los hidrácidos no hay oxígeno. En los peróxidos, como podría ser el peróxido de hidrógeno, el peróxido de sodio, ¿sí? El oxígeno tiene un estado de oxidación de -1. El hidrógeno, ustedes saben que tiene un solo electrón de valencia. Entonces, el hidrógeno solo puede tener un estado de oxidación de +1 o -1, ¿sí? ¿Cuándo tiene de +1 y cuándo tiene de -1? +1 en la mayoría de los compuestos, salvo en los hidruros metálicos, en los que se encuentra con un estado de oxidación de -1. ¿Por qué les parece que el hidrógeno va a tener un estado de oxidación -1 en los hidruros metálicos? Porque los metales solo tienen Porque estado los metales son... positivo. Exacto, porque los metales solo tienen estados de oxidación positivos. Y entonces ahí dice, los metales, formando parte de moléculas, tienen estados de oxidación positivos. Por ejemplo, los metales alcalinos, que serían del grupo 1, estado de oxidación +1. Los metales alcalino-térreos, que serían del grupo 2, estado de oxidación +2. ¿Qué pasa con los metales de transición? Los metales de transición, recuerdan que tienen configuraciones electrónicas a veces más especiales porque depende de la estabilidad que alcance y no seguían una regla, y pueden tener más de un estado de oxidación, como veíamos en el manganeso, ¿sí? Entonces, los metales de transición es posible que tengan más de un estado de oxidación. Y esos estados de oxidación siempre van a ser positivos porque le va la regla general de que son metales. Fíjense, ¿a quién conocemos? Al hierro, por ejemplo, que forma el óxido ferroso y el óxido férrico, con estados de oxidación +2 y +3 respectivamente. Al cobre, que forma el óxido cuproso y el óxido cúprico, con estados de oxidación +1 y +2 respectivamente. ¿Sí? Y ya vamos a ver el manganeso, que tiene muchos estados de oxidación. Después, en los iones, el estado de oxidación es igual a la carga del ion. Cuando tiene un solo elemento, en este caso el anión cloruro, tiene una carga -1, pero lo que sería el grupo oxidrilo, acá me falta la carga -1, ¿sí? +2 en el oxígeno, perdón, -2 en el oxígeno, +1 en el hidrógeno, -1. Ven que la suma de los estados de oxidación me da el valor de la carga del ion. El anión sulfato tiene carga -2. ¿Por qué? Porque es +6 en el azufre y -2 en el oxígeno, pero no es +6 -2, es +6 -2 por 4. ¿Por qué? Porque hay 4 oxígenos, tengo que tener en cuenta su atomicidad. -8 +6 -2, y eso me da el estado de oxidación, perdón, el estado de la carga del ion, que sería igual a la suma algebraica de los estados de oxidación de cada uno de los átomos que forman ese grupo aniónico. Este grupo, que es un catión, que es el catión amonio, tenemos el estado de oxidación de -3 para el nitrógeno y +1 para el hidrógeno, pero el hidrógeno sería +1 por 4, +4 -3, +1, que es la carga del catión. Y con esto, ¿qué se han dado cuenta? Que yo dije acá +6 con el azufre, -3 con el nitrógeno. ¿Estos quiénes son? Estado de oxidación. Son estados de oxidación. ¿Y estos elementos son metales? Son no metales. Son no metales, ¿sí? ¿Y qué estamos viendo en estos no metales? Ya habíamos visto en el hidrógeno que tenía estado de oxidación positivo y negativo, y les aseguro que el azufre también tiene estados de oxidación positivos y negativos, ¿sí? Porque cuando forma el ácido sulfídrico tiene el estado de oxidación -2, pero cuando forma el ácido sulfúrico tiene estado de oxidación +6. Y en este caso, el nitrógeno en el catión amonio tiene estado de oxidación -3, pero cuando forma el óxido nitroso,
u óxido de nitrógeno 3, ¿sí? Que es el que después puede formar el ácido nitroso, tiene estado de oxidación más 3. En conclusión, los no metales pueden tener estados de oxidación positivos o negativos. Aquí tienen un ejemplo con lo que sería una molécula de ácido sulfúrico, ¿sí? Y tenemos el estado de oxidación del hidrógeno más 1 por 2 más 2, el estado de oxidación del azufre más 6 y el estado de oxidación del oxígeno menos 2 en los óxidos, oxoácidos y sales, ¿sí? U oxosales, serían menos 8. De manera tal que, ¿cómo hago la suma algebraica? Más 2 más 6 menos 8 igual a 0. ¿Se entiende cómo tienen que asignar los estados de oxidación y ver que sean correctas esa asignación? Sí, profe. Perfecto. Y empezamos hablando de los estados de oxidación, hablamos que se transferían electrones porque había un elemento que los perdía y otro que los ganaba, ¿sí? Y entonces tenemos que definir conceptos y adentrarnos en lo que es el lenguaje técnico de esta unidad, ¿sí? Y oxidación se dice a toda especie que pierde electrones, ¿sí? La oxidación es cuando hay pérdida de electrones, o en este caso sería un aumento en el número de oxidación. Eso es sinónimo, ¿sí? Fíjense, si yo tengo el cobre en su estado elemental, que sería con un estado de oxidación 0, y se oxida, aumenta su estado de oxidación porque pasa de 0 a más 2. Y como aumenta su estado de oxidación para convertirse en un catión, del átomo al catión tuvo que haber perdido 2 electrones. Si yo lo considerara como moles, sé que un mol de cobre se oxida cuando me da un mol de cationes cúprico más 2 moles de electrones, ¿sí? Entonces, y aquí empezamos a ver justamente esos electrones que pierde la especie que se oxida. Reducción es una ganancia de electrones, hay una especie que gana electrones, siempre tiene que estar el par, es decir, el par que quiere decir el elemento que se oxide y el elemento que se reduzca. La reducción también se puede definir como una disminución en el número de oxidación. Y si es una ganancia de electrones, si tenemos, por ejemplo, el catión plata, va a ganar un electrón, ¿sí? Y me va a dar la plata elemental, que tiene un estado de oxidación 0. Si lo quisiera decir en formas de moles, tengo que un mol de catión plata con un mol de electrones me da un mol de plata elemental. Siempre que se produce una oxidación, debe producirse simultáneamente una reducción. Tienen que encontrar en su reacción química esas dos cosas. Una especie que se oxida y otra especie que se reduzca. Cada una de estas reacciones se denomina semirreacción. Y aquí es cuando su compañero preguntaba y yo les decía, van a ver que como método de balance que van a utilizar para las reacciones de oxidación-reducción, van a tener que aprender a separar las especies en iones, ¿sí? A todas aquellas que en medio acuoso se separen en iones. Y para eso va a ser parte de las semirreacciones de oxidación y reducción que van a ir poniendo. Y ahora ya sabemos quién se oxida y quién se reduce, pero aparecen dos significados más o dos definiciones más que siempre llaman a confusión. Incluso cuando yo empecé a hablar, usé un vocablo que dije no, oxidante no. ¿Qué se oxida? ¿Por qué? Porque agente oxidante es la sustancia capaz de oxidar a la otra, por lo tanto se reduce. Quiere decir que la plata al reducirse oxida al cobre. Y agente reductor es la sustancia capaz de reducir a la otra. Por lo tanto, esta se oxida. El cobre sería el agente reductor porque al oxidarse reduce la plata, ¿sí? Es el efecto que genera en el otro. Veamos un ejemplo acá para que se entienda mejor.
tengo una reacción química que sería el zinc más cationes plata, que me dan cationes zinc más plata elemental. Hay una especie que se oxida y hay una especie que se reduce. ¿Quién se oxida? El zinc, porque pasa de estado de oxidación 0 a +2. ¿Y quién se reduce? La plata, porque pasa de +1 a 0. La semirreacción de oxidación es el zinc más los 2 moles de electrones en productos que da al transformarse en catión zinc. Y la reducción sería el catión plata más el mol de electrones que necesita para generar la plata elemental en productos. Entonces, el zinc al oxidarse es agente reductor y la plata al reducirse es agente oxidante. Muy bien, sí, ya lo estaba pensando que no se veía, ¿sí? Arreglé un montón de diapositivas y me olvidé de estas primeras. Muy bien. Sí, Micaela, ¿quieres preguntar algo? Sí, profe, con respecto a la oxidación y reducción, ¿podría repetir que no me queda claro? Bueno, O sea, vamos ¿cuándo a la verlo en... oxidación y reducción? Exacto. Vamos a verlo en el ejemplo, ¿sí? ¿Se ve bien el ejemplo? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces fíjate, acá tenés lo que sería una reacción química. Algunas especies están en forma iónica y otras especies están en forma elemental, ya sea en reactivos o en productos, ¿sí? Como está expresada de este modo la reacción química, vos estás viendo claramente que hay cambios en los estados de oxidación. ¿Por qué? Porque vos ves que el zinc en su estado elemental con estado de oxidación 0 aparece en productos como catión zinc. En cambio la plata vos ves que cuando está como reactivo aparece como catión plata y en productos aparece como plata elemental, es decir, con estado de oxidación 0. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Como vos ves que hay cambios en los estados de oxidación, quiere decir que el zinc, para pasar a catión zinc, tuvo que perder electrones, ¿sí? Entonces, en la reacción química, el zinc perdió electrones y eso se denomina oxidación. La plata, para pasar de catión plata a plata elemental, fíjate que tiene un estado de oxidación de +1, entonces el catión plata para volverse neutro tiene que ganar un electrón, si fuera en uno solo. Si fuera un mol de catión plata tiene que ganar un mol de electrones para transformarse ¿en qué? En un mol de plata elemental. La plata, como gana electrones para alcanzar el estado de oxidación 0, ¿sí? Que quiere decir que disminuye su número de oxidación, se reduce. ¿Cómo se expresa esto en dos etapas que serían la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción? Se separa la reacción, fíjense que la separo. Busco las especies que se oxidan y las escribo. ¿Y qué le agrego? Justamente los electrones que pierde la especie que se oxida y en productos y en reactivos agrego los electrones que gana la especie que se reduce. ¿Se entiende? Va queriendo, profe. Esto, lo que hay que entender, Micaela, que en realidad ocurre, ¿sí? En las reacciones químicas que son de manera espontánea, vos mezclás, ¿sí? Por ejemplo, zinc y plata, y reaccionan solos. Y si vos los separás, podés ver que hay un flujo de electrones. La idea es que, o lo importante fue que
se descubrió que existían este tipo de reacciones. Reacciones que simplemente, como nosotros lo decimos, que hay especies que cambian los estados de oxidación, están implicando una transferencia de electrones, que pequeñas partículas subatómicas con carga negativa pasan de una especie a otra. Eso es lo que pasa, ¿sí? Y por eso es tan importante las reacciones de oxidación-reducción. Y por ahora es entender que hay cambios en los estados de oxidación y que el que se oxida pierde electrones y el que se reduce gana electrones. Por ahora es entender eso y agregarle que el que se oxida se llama agente reductor. ¿Por qué? Porque produce la oxidación en el otro, la reducción en el otro, perdón. Y el que se reduce es agente oxidante, porque es lo que produce en el otro. La plata es agente oxidante del zinc, porque el zinc es el que se oxida. Es el efecto que produce en el otro. Entonces, las reacciones de oxidación-reducción son reacciones que ocurren con cambios en los estados de oxidación de algunas especies. Consisten en la transferencia de electrones de una especie química llamada agente reductor a otra llamada agente oxidante. El cobre en este caso es una reducción. ¿Por qué? Porque como está escrito, yo veo que tiene un estado de oxidación de +2, gana electrones, aparecen en reactivos y me da una especie que es cobre elemental. La oxidación en este caso, el magnesio en su forma elemental con estado de oxidación 0 me da el catión magnesio más 2 electrones. Como tengo una reducción y una oxidación, pero esto va a ser una reacción completa porque el que los pierde le va a pasar los electrones al que los gane, sumo miembro a miembro los reactivos y los productos y me queda de esta forma la reacción química. Y está balanceada porque se pasan los mismos moles de electrones de uno a otro, ¿sí? Entonces ya me quedó balanceada con coeficientes estequiométricos 1. Sí, Marcos. Profe, ¿siempre va a pasar esto de que lo que pierde uno lo gana el otro en su totalidad? ¿Nunca nos van a sobrar electrones de ninguna forma? Claro, ahora lo vamos a ver a eso, que cuando, por ejemplo, que veíamos el caso de la plata, que perdía, fíjate que en el caso de la plata, claro, sí, eso me llamó la atención porque yo me puse a pensarlo como si fuera una reacción de las unidades anteriores. Yo hubiera tenido uno de zinc, uno de plata, uno de zinc y uno de plata. Sí, está perfecto. La plata en este caso, fíjate qué es lo que aparece acá, aparece el coeficiente estequiométrico 2, pero ya vamos a ver cómo lo ponemos ese coeficiente. Nunca lo ponemos directamente acá. Primero tiene que aparecer en la semirreacción, en este caso de reducción de la plata, ¿sí? Y después tengo que sumar y me va a dar esto. Lo que pasa es que vamos paso a paso, digamos, ¿sí? Ya van a ver cómo en el método de balance tengo que ver que todos los moles de electrones que uno pierda los gane el otro, ¿sí? Muy bien la acotación. Perfecto, gracias. Bueno, y acá lo que les está mostrando es eso, ¿sí? Cómo las especies, digamos, se van transformando. Si yo tengo una cinta de magnesio, ¿sí? ¿Y por qué digo que tengo una cinta de magnesio? Porque el magnesio está como sólido en reactivo, ¿sí? Fíjense que yo estoy pensando lo que digo, porque no me, digamos, está bien que a veces me equivoco también en lo que digo, ¿no? Pero para que ustedes vean y empiecen a relacionar. Entonces, yo sé que tengo que tener una cinta de magnesio y tengo que tener cobre en solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo cationes cobre. Esos dos van a reaccionar. ¿Y qué me van a tener que dar?
cobre metálico y magnesio en solución. Es decir, que esa cinta va a empezar a desaparecer y va a empezar a aparecer como catión magnesio en solución. Y que esos cationes cobre van a tener que aparecer como cobre depositado sobre la cinta de magnesio, ¿sí? Entonces, por eso hay que pensar qué es lo que va pasando, ¿sí? Cómo en superficie, en este caso, porque hay un sólido, va ocurriendo la reacción y que si es espontánea, yo voy a ir viendo justamente cómo el magnesio desaparece con un color plateado y empieza a aparecer el cobre que tiene un color rojizo como metal, ¿sí? Y eso lo van a poder ver en el laboratorio también. Pero como les explicaba en una de las primeras diapositivas, hay un montón de reacciones de oxidación-reducción que no teníamos, digamos, idea de que esos procesos implicaban reacciones de oxidación-reducción. Para darles un nombre, ¿sí? Tenemos las reacciones de oxidación que son de formación o síntesis, de descomposición, de combustión, que es la que nosotros más hemos utilizado, de desproporción y de desplazamiento. Desplazamiento, que va a decir que pueden producir hidrógeno, desplazamiento en halógenos, por según su fuerza, ¿sí? Y desplazamiento metálico. Ya vamos a ir desglosando cada una de ellas. Las reacciones de oxidación-reducción que implican transferencia de electrones pueden ser reacciones de formación, como sería el caso de A más B que me da C. Es decir, dos reactivos que me dan un producto. Si yo combino aluminio con bromo, me da el bromuro de aluminio, ¿sí? Esto es una reacción de formación. También a veces se denomina reacción de síntesis. ¿Qué ocurre, por ejemplo? En una semirreacción de oxidación, yo sé que el magnesio se oxida, que el oxígeno se reduce, y acá, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué les parece? Viendo que están haciendo reaccionar ¿a quién? Al magnesio con el oxígeno. ¿Qué van a obtener? El óxido de magnesio. Exacto. Y se oxida, ¿sí? Porque cede o pierde electrones. Y se reduce porque acepta o gana electrones, ¿sí? ¿Y qué empezaron a ver acá? El oxígeno es una molécula diatómica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué posee? Entonces, cada dos oxígenos, tengo que tener dos oxígenos acá. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno y del magnesio en reactivos? Del oxígeno Pero, 3-2. El oxígeno y el magnesio en reactivos, que están en su forma elemental, que quiere decir que no están combinados con Cero, otra profe. especie. Cero. Exacto, cero. Muy bien, muy bien. Y el magnesio cuando se oxida pierde electrones, pero tengo un mol de magnesio que cuando se oxida y gana, digamos, y alcanza el estado de oxidación 2+, estaría perdiendo 2 moles de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasó acá? Cuando se reduce el oxígeno son 2 moles de átomos de oxígeno ordenados de distinta forma, porque acá están como molécula y acá está como ion. Y en este caso sabemos que cada átomo de 0 pasa a -2. Quiere decir que cada átomo gana 2 moles de electrones. Como son 2 átomos, son 4 moles de electrones. Si el oxígeno para reducirse necesita 4 moles de electrones, es por eso que el magnesio aparece multiplicado por 2, ¿sí? La semirreacción de oxidación del magnesio aparece multiplicado por 2. Sumando miembro a miembro, que quiere decir todos los reactivos por un lado y todos los productos por el otro, me quedan que 2 magnesios más 2 moles de magnesio más 1 mol de oxígeno más 4 moles de electrones me dan 2 moles de óxido de magnesio. En este caso ya van a ver que en general el óxido puede no disolverse en agua y entonces no lo van a poder poner como iones, ¿sí?
más 4 moles de electrones. Esto es lo importante, que voy a multiplicar cada semireacción por el factor que haga que la transferencia neta de electrones sea la misma, que es lo que ustedes preguntaban. Se pierden 4 moles de electrones porque el oxígeno necesitaba 4 moles de electrones, ¿sí? En este caso particular. Y como la transferencia neta de electrones está bien, quiere decir que la ecuación está bien balanceada. 2 magnesios más 1 oxígeno me dan 2 óxidos de magnesio. Puedo simplificar los electrones. Y esta es mi reacción. Y también al simplificar los moles de electrones, quiere decir que esas cargas negativas no están. Acá no hay cargas ni positivas ni negativas porque son especies elementales y tienen estado de oxidación 0. Y acá tengo 2 por más 2 más 4, más 2 por menos 2 menos 4. Esto también es 0 y me da el compuesto que es el óxido de magnesio, y esto es una reacción de formación o síntesis. Me preguntan, ¿por qué me quedan los 4 moles de electrones en el lado de productos? Porque debí multiplicar por 2 toda esta de mi reacción. ¿Ves? Acá tengo este 2 y este otro 2 y este otro 2 que ya lo vamos a ver bien en el balance, paso por paso, ¿sí? Y por eso es que me apareció un 4. ¿Pero por qué multipliqué por 2? Porque justamente cuando hice el balance de mi reacción de reducción, el oxígeno necesitaba 4 moles de electrones para reducirse. Y acá también me dicen para equilibrar las cargas mica debido a la naturaleza de la reacción. Muchas gracias, Tomás. No sé si, Mica, con eso vas entendiendo y me das un poquito para avanzar, ¿sí? Esto es lo que pasa, no sé si lo están viendo, pero esta es la cinta de magnesio. Cuando ustedes la queman, les da el óxido de magnesio, ¿sí? Reacción de oxidación-reducción, reacción de descomposición. Muy bien, entonces, una reacción de descomposición es lo opuesto a la de formación o síntesis, ¿sí? Porque un reactivo me da 2 productos. Ya las vienen viendo en otras, digamos, en esos ejemplos, pero ahora vemos reacciones de descomposición que implican oxidación-reducción, ¿sí? Como puede ser este ejemplo. El clorato de potasio que me da cloruro de potasio más oxígeno, ¿sí? Entonces tengo un reactivo que me da 2 productos. El estado de oxidación del oxígeno es -2, el estado de oxidación del oxígeno en este caso es 0. Entonces, ¿qué es lo que ven enseguida? Que hay un cambio en el estado de oxidación. Mi pregunta es, si pasa de -2 a 0, ¿se oxida o se reduce? ¿Se reduce? Si pasa de -2 a 0, se reduce. A ver, ¿están todos de acuerdo? Acá otros me dicen se oxida. ¿Cómo lo tengo que identificar? Tengo una escala de estados de oxidación que pasa de -2, -1, 0, +1, +2, ¿sí? Cuando se reduce, ¿qué es lo que pasa con su estado de oxidación? Disminuye. Les voy a volver para atrás. Cuando es reducción, gana electrones, disminución en el número de oxidación. Cuando pierde electrones, aumenta el número de oxidación. Entonces, en este caso,
si te fijas, de -2 a 0, aumenta el estado de oxidación, porque en este sentido, yo por eso digo -2, -1, 0, 1, 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que perder electrones para pasar a 0. Si ganara electrones, nunca iría a 0. Si ganara electrones, iría de -2 a -4, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Y el resto de las especies, +1, sería en el potasio, y como dice su compañero, que se mantiene constante. ¿Qué pasa con el cloro? ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro acá? ¿Están de acuerdo que es +5? Sí, profe. Muy bien. ¿Por qué? Porque +1, +5, +6. -2 por 3, -6. Suma algebraica de los estados de oxidación, 0. Y el estado de oxidación acá es -1, porque +1 menos 1, 0. Entonces, el cloro se oxida y el oxígeno se reduce. Siempre tengo que encontrar a alguien que se oxide y a alguien que se reduzca. Otra cosa también, este no es el mayor estado de oxidación del cloro, porque saben que el cloro podría tener estado de oxidación +7, ¿sí? Y tener un perclorato de potasio, ¿sí? Si ustedes tuvieran un perclorato, ¿hay opción a que se reduzca? Perdón, ¿hay opción a que se oxide si tuvieran un perclorato de potasio? Que se oxide, ¿no? Porque no hay más alto, no hay a dónde ir. Exacto, no puede aumentar más su estado de oxidación. Entonces, como no lo puede aumentar más, aunque ustedes no estén encontrando a alguien que se oxide, tienen que estar tranquilos y saber que no va a ser el cloro, ¿sí? Cuando el azufre está en el ácido sulfúrico, que es +6, tienen que saber que no se va a poder oxidar, se va a tener que reducir, ¿sí? Va a tener que ganar electrones. Esas son todas cosas que tienen que ir pensando para ver justamente cómo asignar los estados de oxidación, no equivocarse y razonar, ¿sí? Muy bien. Entonces, se oxida el oxígeno y se reduce el cloro. Fíjense cuántos moles de electrones gana el cloro para pasar de +5 a -1. Seis. Exacto, 6 moles de electrones. Después estaba la reacción de combustión del tipo, como vimos recién, la del óxido de magnesio, ¿sí? Eso también es una reacción de combustión, porque yo le mostré la cinta de magnesio cómo se estaba quemando, ¿sí? Eso no me iba a dar dióxido de carbono y agua, como dijimos la otra vez, porque me da dióxido de carbono y agua cuando yo estoy quemando un hidrocarburo. En este caso, estoy formando un óxido ácido. El azufre más el oxígeno que me da dióxido de azufre. El oxígeno es 0, aquí es un óxido, es -2, el azufre también es 0, y acá, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? 4. +4, muy bien. Perfecto. Acuérdense siempre de ponerle el signo positivo o negativo, porque el estado de oxidación tiene que ser positivo o negativo. Si no, es más una valencia, ¿sí? Muy bien. El ejemplo también que habíamos visto del óxido de magnesio, ¿sí? Una reacción de desproporción. Esta reacción es muy particular porque el mismo elemento se oxida y se reduce a la vez, ¿sí? Y en este caso tenemos al cloro elemental
y a los grupos hidroxilos, que serían medio básico, me da el anión, como sería este, hipoclorito más anión cloruro más agua, ¿sí? El cloro tiene estado de oxidación 0, en este caso tiene estado de oxidación +1, porque -2 más 1 me da la carga del ion, que sería -1, y en este caso es -1. El mismo cloro se oxida +1 y se reduce a -1, por eso se denomina reacción de desproporción. Una reacción de desplazamiento, ¿sí?, es cuando hay un intercambio. Por ejemplo, acá vemos A más BC, que me da AC más B, ¿sí? Ejemplos: desplazamiento, habíamos dicho que podía ser de metal, de hidrógeno y de halógeno. De metal tenemos el cloruro de titanio con el magnesio. El magnesio puede desplazar al titanio, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Y en este caso el titanio está combinado con otro elemento, que es el anión cloruro. Tengo el estado de oxidación +4. En este caso, ¿qué le pasa al titanio? Se reduce, tiene estado de oxidación 0 como producto, y el magnesio, que está con estado de oxidación 0 en el reactivo, se oxida a magnesio +2 en el cloruro de magnesio. Este desplazamiento metálico, vemos que las especies de cloro no cambian, y los metales activos desplazan a los metales menos activos o al hidrógeno de sus compuestos en disoluciones acuosas. Ya vamos a ver, cuando veamos las tablas de potenciales de reducción, que esto se debe a la actividad, a esta actividad que está hablando, que es que sea más reactivo y que pueda desplazar a la otra especie. Esta sería una escala de actividad, ¿sí?, donde las especies más activas, podemos ver elementos del grupo 1, 2, después aparecen elementos de transición, ¿sí?, y al final lo que se suelen conocer como metales nobles, como son la plata, el platino, el oro, que son especies menos activas, ¿sí? Las reacciones de desplazamiento de hidrógeno, ¿sí?, el metal M, que me va a reaccionar, digamos, con una especie que puede ser un ácido, como habíamos visto antes en la parte del magnesio más el ácido clorhídrico, que me daba cloruro de magnesio más hidrógeno, o también puede ser con agua, ¿sí?, como cuando se forma digamos, un hidróxido, y que donde B es hidrógeno, ¿sí? Veamos un ejemplo. El estroncio con agua me da el hidróxido de estroncio más hidrógeno. El estado de oxidación del estroncio, ¿cómo yo me doy cuenta, digamos, que esto es una reacción de oxidación-reducción a simple vista? Porque en reactivos y en productos aparecen diferentes especies que tienen estado de oxidación 0, porque no están combinados con otros. Y después, esas mismas especies están combinadas. Entonces, sí o sí, tiene que ser una reacción de oxidación-reducción. El estroncio está como 0 acá, el hidrógeno está como 0 acá. Entonces, pasa a estado de oxidación +2 en el hidróxido de estroncio, y el hidrógeno pasa de +1 a 0. Lo mismo pasa con el calcio, ¿sí? Son diferentes ejemplos y son elementos que tienen mucha reactividad, que pertenecen al grupo 2. Lo mismo con el plomo, pero en este caso, fíjense, cuando estamos hablando de la capacidad reactiva del metal, en este caso el plomo no es tan activo y no va a desplazar, digamos, el hidrógeno del agua, y
formar hidrógeno gaseoso, ¿sí? Por eso esto se lo estoy dando y les digo que ya lo vamos a ver más detenidamente cuando analicemos la tabla porque, de potenciales de reducción, porque me habla de la capacidad de reacción de las especies en una reacción de oxidación-reducción. Entonces el plomo no reaccionaría. Y el desplazamiento de los halógenos, fíjense que tengo cloro más bromuro de potasio, que me da cloruro de potasio más bromo. ¿Qué significa esto? Que el cloro pasa de 0 a -1. ¿Qué le pasa al cloro? ¿Se oxida o se reduce? ¿Se reduce? Sí. Exacto, el cloro se reduce. Y el bromo, que pasa de -1 a 0, se oxida. Muy bien, pero esta reacción de desplazamiento se puede ocurrir justamente por la reactividad del cloro respecto del bromo, es decir, que tiene la fuerza como para desplazar al bromo de esta sal, ¿sí? Y la serie de actividad de los halógenos es en este sentido, es decir, de arriba hacia abajo en la tabla periódica. Flúor puede reemplazar al cloro, cloro puede reemplazar al bromo y bromo puede reemplazar al yodo. ¿El yodo puede desplazar al flúor? ¿Qué les parece? No, el yodo no desplazaría a nadie. Exacto, no va a poder desplazar porque es menos activo, ¿sí? Y esa es la, digamos, secuencia de actividad. Un metal, un no metal activo más una sal de un no metal menos activo, ahí es cuando se va a poder producir el desplazamiento, ¿sí? Esto está escrito nada más en palabras, lo que pueden ver acá y con esta serie de actividad. Entonces, como dijimos, el yodo no va a poder desplazar al bromo en esta reacción, por ejemplo. Y como dijo su compañero, no va a poder desplazar a nadie. Profe, Bueno, ¿sí? entonces eso de que significa menos activo, más activo, hace referencia a que si puede o no desplazar a otro elemento. Exacto. Y lo va a poder desplazar porque ya vas a ver que vamos a tener una tabla de potenciales de reducción y según la ubicación en la tabla te va a dar ese desplazamiento posible o no. Ah, ok, gracias. Bueno, como vimos que habían varios tipos de reacciones, sí, vamos a un ejercicio. Dice, formule y complete, ajuste no, todavía no hemos visto el método, las siguientes reacciones justificando qué tipo de reacción son. Si yo tengo cloruro de hidrógeno más amoníaco, ¿qué es lo que voy a poder obtener? Cloruro de hidrógeno más amoníaco, ¿qué me puede dar? Me puede dar una especie como el cloruro de amonio. Si me da cloruro de amonio, esta es una reacción ¿de qué tipo? Formación, descomposición, desproporción, desplazamiento, combustión. ¿Qué les parece? ¿Sería formación? Exacto, deformación, muy bien. Si tengo si tengo el carbonato de calcio más calor, el carbonato de calcio más calor, ¿se acuerdan que vimos que el carbonato de calcio se podía descomponer en óxido de calcio, me parece? Sí, óxido de calcio y dióxido de carbono, creo. Muy bien. Entonces aquí tenemos una reacción de... ¿Cómo Descomposición. sería? Descomposición. Cloro más sodio metálico, que me da cloruro de sodio, es una reacción de Formación. formación. Y ácido sulfúrico más zinc, que me da sulfato de zinc más hidrógeno,
de, de desplazamiento de hidrógeno. Muy bien. Entonces, veamos las respuestas. Reacción de síntesis, esto se conoce como proceso de Haber-Bosch, es famoso, digamos. Reacción de descomposición, reacción de formación o síntesis, ¿sí? Yo estoy un poco acostumbrada a decir de síntesis, que es cuando dos o más reactivos te dan un producto, ¿sí? Y reacción de desplazamiento de hidrógeno. Muy bien. ¿Y esto qué les parece? ¿Cuál de las siguientes reacciones es factible de que ocurra? Escribir la reacción producida en aquellas que la reacción se producirá. El yodo más el bromuro de sodio, ¿me va a poder dar qué cosa? ¿Yoduro de sodio? No, porque el yodo no puede desplazar el bromo. Claro, Perfecto. Pero el cloro con el yoduro de sodio, ¿me va a poder dar cloruro de sodio? sí, sí. Y ese sí. Muy bien. ¿Y el bromo con el cloruro de sodio se va a producir Ah, nada. reacción? No, no se va a producir reacción. Muy bien. No se produce, sí se produce y no se produce. Muy bien. Muy bien todas las respuestas. ¿Sí? Bueno, un ejemplo de reacción de oxidación-reducción es el alcoholímetro. En realidad ahora se usa con absorción infrarroja, digamos, tecnológicamente fue evolucionando, pero cómo se genera la reacción de oxidación-reducción, porque hay un cambio de color cuando en presencia del alcohol, digamos, que es el alcohol etílico, que puede tener cualquier bebida alcohólica, tengo un indicador que sería el dicromato de potasio, que cambia de color a sulfato de cromo, ¿sí? Y todo esto en medio ácido, ¿sí? Y me da el ácido acético, este compuesto que se vuelve verde, y las otras sales. Pero nada más esto a título informativo, como les mostraba en las primeras diapositivas, cómo se utilizan, digamos, las reacciones de oxidación-reducción en diferentes aplicaciones. El dicromato, así como está escrito, digamos que yo los puse en colores específicos, es un color naranja con el ácido sulfúrico y el alcohol etílico, y la presencia de alcohol etílico en la respiración, ¿sí? Que ingresaría por acá, es lo que haría que cambie a sulfato de cromo 3 y me dé la coloración, digamos, verdosa, que es la que se acusaría en una celda, en una fotocelda, ¿sí? Si no, directamente, antes podían no usarse con esa tecnología, pero siempre tener en cuenta que es una reacción de oxidación-reducción. Pero como les decía, a título informativo, ¿por qué? Porque el cromo acá es más 6, acá es más 3, como me doy cuenta que es más 3, viendo que la molécula tenga estado de oxidación 0, ¿sí? Y de esa manera ir dilucidando cuáles son los cambios que se producen. Vamos con ejemplos de reacciones de oxidación-reducción, como serían una reacción entre el cobre y la plata, pero la plata está en solución y por eso aparece como nitrato de plata. Ahora ya no lo estoy poniendo como una especie iónica, como veíamos al principio, sino que ya lo estoy poniendo como, digamos, una unidad formular. Por supuesto que el anión nitrato no cambia su estado de oxidación y entonces no va a tomar parte del análisis en la transferencia de electrones, sino que justamente el análisis de la transferencia de electrones se hace con la especie que se oxida y la que se reduce. Y lo que ocurre espontáneamente cuando uno
lleva adelante una reacción de oxidación-reducción, pone un alambre de cobre, ¿sí? Que no esté esmaltada porque así no va a estar protegida, el cobre es rojizo, ¿sí? Y lo sumerge en una solución de nitrato de plata. La solución de nitrato de plata es transparente, ¿sí? Y cuando uno sumerge el alambre de cobre, se empieza a depositar plata, ¿sí? Y la solución que era transparente se vuelve azul. ¿Por qué? Porque se forma nitrato de cobre que es una solución de color azul. Entonces, fíjense cómo uno ve que la reacción está ocurriendo, ¿sí? Ahora, si ustedes ponen nitrato de cobre y plata metálica, no va a pasar nada. Para que vean cómo es que ocurren naturalmente reacciones de oxidación-reducción y por eso es que se oxida el hierro al aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre una reacción de oxidación-reducción entre el hierro y el agua que está en el aire, en la humedad atmosférica, ¿sí? Por eso hay que proteger muchos más los metales en la costa, ¿sí? En todo lo que es, digamos, lugares que el clima es más húmedo, perdón, porque justamente están más expuestos a la oxidación-reducción. Bueno, entonces en este ejemplo tenemos el cobre que se oxida y la plata que se reduce. Planteo la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Con el nitrato de plata, perdón, con el nitrato de plomo y el zinc pasa lo mismo. Fíjense, tengo la solución de nitrato de plomo y el zinc. El anión nitrato, no, ninguno de las dos especies que lo forman, que serían el nitrógeno y el oxígeno, cambian su estado de oxidación. Así que el anión nitrato sigue estando en solución como anión nitrato, pero el catión plomo, que sería plomo más 2, y el zinc, que está como una lámina de zinc, ¿sí? Son los que sufren cambios. ¿Qué cambios sufren? Que el zinc se oxide, ¿sí? y vaya pasando a solución y el plomo se deposite. Por eso, así es el zinc cuando no reaccionó. Cuando se puso en contacto con la solución, fíjense, esto es cobre que se empieza a depositar y digamos, sobre la lámina de zinc, pero una parte del zinc pasó a solución también. Sigue la forma, digamos, del lugar donde se pudo depositar, pero también el zinc va desapareciendo, ¿sí? Se va consumiendo. Y lo mismo, ¿sí? Cuando estamos viendo una reacción de desplazamiento de hidrógeno, donde tenemos el zinc más el ácido clorhídrico. Nosotros tenemos el zinc acá, agregamos ácido clorhídrico, ¿sí? Y el zinc se oxida, va desapareciendo y burbujea el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el ácido que está en solución, el hidrógeno se reduce y aparece como burbujas de gas. Fe, ¿Sí? así como un elemento se puede oxidar y el otro, bueno, reducir. Porque justo estaba viendo la imagen y veía de que esas finezas, es por ejemplo el cobre, que está todo delgadito y de repente, bueno, en contacto la solución de nitrato de plata, bueno, se empieza a oxidar. ¿Se puede hacer como el camino inverso? Tipo, una vez que esté oxidado, ¿se puede añadir, por ejemplo, electrones al cobre para que vuelva a su estado? ¿O ya no? Sí, nada más que si la reacción no es espontánea, vos le tenés que dar energía eléctrica, ¿sí? Es decir, le vas a tener que pasar electrones. Claro, claro. Y eso es lo que vamos a ver en la parte de celdas galvánicas y celdas electrolíticas, ¿sí? Qué bueno, profe. Sí, eso va a tener que ver con la espontaneidad de las reacciones. Bueno, y vamos a lo que nos interesa
sobremanera también, que es el balance redox por el método del ion-electrón. ¿Cómo se balancea la reacción en un medio ácido? Porque vieron que no solo que es solución acuosa, sino que también puede ser ácido o básico el medio y en función de eso darme productos y reactivos, perdón, darme productos diferentes según el medio, ¿sí? Entonces, si yo pongo unos determinados reactivos en medio ácido, voy a tener una herramienta de balance que van a ser, como el medio es ácido, protones y agua, y cuando el medio es básico, grupos oxidrilo y agua, ¿sí? Entonces veamos ahora lo que es una reacción química de oxidación-reducción. Sulfato de hierro más dicromato de potasio, que me da sulfato, en este caso sería de hierro 2 y acá de hierro 3. Entonces sería sulfato ferroso y me da sulfato férrico, o sulfato de hierro 2 y sulfato de hierro 3. Más sulfato de cromo 3, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede pasar en esta reacción? Si hay una oxidación-reducción, ya sabemos que el hierro pasa de más 2 y más 3, el cromo pasa de más 6 a más 3, ¿sí? Y como el medio es ácido, como les decía, tengo protones y agua para el balance. Pero si el medio es ácido, quiere decir que acá va a tener que haber un ácido también. Esta línea me está indicando que tengo un ácido. Y acá va a haber más productos de reacción que los voy a ir descubriendo a medida que voy analizando los pasos a realizar para el balance de una reacción de oxidación-reducción por el método del ion-electrón. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué le pasa al hierro? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Oxida. Se oxida porque pasa de más 2 a más 3, muy bien. Y el cromo, que pasa de más 6 a más 3, se reduce. Hasta ahí está claro y es lo primero que hay que hacer, descubrir quién se oxida y quién se reduce. Identificar los elementos que cambian de estado de oxidación y cuál se oxida y cuál se reduce. Escribir la ecuación en forma iónica, recordar que las sales, ácidos y bases se disocian en iones, pero los óxidos no, y los peróxidos tampoco, ¿sí? Entonces, separar la ecuación en dos hemirreacciones. ¿Se acuerdan que tengo la semirreacción de oxidación para el hierro y la semirreacción de reducción para el cromo? El sulfato de hierro se va a separar en anión sulfato y catión ferroso. El sulfato férrico se va a separar en anión sulfato y catión férrico. Los aniones sulfato no cambian sus estados de oxidación en los elementos, es decir, el anión no cambia su carga. Entonces, no se van a escribir en las semirreacciones, por eso acá te recuerda que debes escribir la ecuación en forma iónica y que los sales, ácidos y bases se disocian en iones. Como no forma parte de la expresión, vamos a poner las catión hierro, que pasa a hierro más 3, y en cambio en este caso cuando se disocia la sal de dicromato de potasio va a ser el anión dicromato, porque el potasio no sufre cambio en los estados de oxidación, y el cromo más 3. Balancear los elementos, excepto oxígeno e hidrógeno, esa es la idea, en cada semirreacción, y eso hacerlo después, colocar tantos electrones según se pierdan o ganen en productos o reactivos respectivamente, y agregar las herramientas que les llamo yo para el balance, que son los protones y el agua en el medio ácido. Después debemos multiplicar cada hemirreacción por el factor necesario para que la transferencia neta de electrones sea de esa manera, que quiere decir que si pierden n moles de electrones, se tienen que ganar n moles de electrones. Vamos con las semirreacciones, entonces la de oxidación, que sería el hierro que pasa de más 2 a más 3 y va a perder 2 moles de electrones. ¿Por qué puse el coeficiente 2 en el hierro, en la especie iónica?
No sé si lo están viendo o no. Por eso lo estoy subiendo un poquito. Sí, se ve cortada, profe. Bueno, ¿por qué puse el 2 acá? Por Porque en el esto. producto tiene el 2 ahí. Exacto, muy bien. En el sulfato férrico yo tenía la atomicidad 2 en el hierro, así que eso ya me estaba condicionando. Al poner este 2 acá, no lo pongo acá abajo, ¿sí? No lo pongo como atomicidad, sino que lo pongo como coeficiente estequiométrico en este momento, en la semireacción de oxidación. Y como puse un 2 acá, tengo que poner un 2 acá. El hierro pasa de más 2 a más 3, pierde un mol de electrones, pero como son 2 moles de hierro, entonces pierde 2 moles de electrones. El anión dicromato. El anión dicromato tiene una carga de -2 y que me da cromo más 3. Como tengo este sub 2 acá en el anión dicromato para el cromo, voy a tener que tener 2 cromos en productos. ¿Cuántos moles de electrones gana? Y atenta a la pregunta que digo yo, ¿eh? ¿Cuántos moles de electrones gana el cromo para un mol de cromo? Gana 3 cada cromo. Sí. Exacto. Por mol de cromo se ganan 3 moles de electrones. Como tengo 2 moles de cromo, voy a ganar 6 moles de electrones. ¿Sí? Pero en este caso no es tan fácil el balance como era en la semireacción de oxidación. ¿Por qué? Porque en la semireacción de reducción tengo el oxígeno. Y me decía que primero, dice, balancear los elementos, excepto el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, primero balancearon el hierro y el cromo, ¿sí? Después colocaron tantos electrones como necesitaban para oxidarse y reducirse. Y después hacen el balance del oxígeno con los protones y el agua. En este caso son 7 oxígenos. ¿Dónde van a aparecer esos 7 oxígenos? En 7 moléculas de agua, en productos, ¿sí? Porque no hay otra especie, digamos, no puedo decir, pongo un sulfato y pongo los 7 sulfatos acá. No, porque el sulfato es un anión espectador, digamos, en este caso. ¿Por qué? Porque no interviene en la oxidación-reducción. Pero sí sé que hay agua en solución y protones. Así que porque el medio es ácido, puedo usarlos como especies para balancear. En este caso voy a poner 7 aguas, pero cuando pongo 7 aguas, ¿cuántos hidrógenos tengo? 14, que pasan a ser 14 protones. Esta ecuación está balanceada en cargas y masa, ¿sí? Porque veo -2, -6, -8, más 14, más 6. 2 por más 3 más 6. Y las masas ya estaban, así que está balanceada en cargas y masa. Lo mismo tengo que ver acá. Más 2 por 2 más 4. Más 3 por 2 más 6 menos 2 más 4. Balanceada en cargas y masa. Pero acá aparece un problema. El hierro pierde 6 moles de electrones y el cromo pierde 2 moles de electrones y el cromo necesita 6 moles de electrones para reducirse. Por eso multiplico por un factor que haga que la carga, que la transferencia de electrones sea la misma, ¿sí? Es decir, que el hierro pierda 6 moles de electrones porque el cromo necesita 6 moles de electrones. Recordar si es necesario igualar el número de electrones en las dos semireacciones multiplicando cada una de las reacciones por un coeficiente apropiado. En este caso, la del cromo solo se multiplica por 1 o directamente no se pone nada y sí se multiplica por 3 la del hierro. Y el último paso dice sumar miembro a miembro las semireacciones y eliminar lo que sea posible. El número de electrones en ambas semireacciones debe cancelarse.
Me pidieron que vuelva a la diapositiva anterior, ¿sí? No sé si es para preguntar algo o anotar algo. Sí, Micael. Profe, en las semireacciones de oxidación y reducción solamente van a entrar los metales involucrados, pero por ejemplo después A ver el si yo... potasio por él no entra. Exacto, solo intervienen las especies que cambian sus estados de oxidación. En este caso particular son todos metales, pero también puede ser el cloro, el azufre, que sean no metales y que cambien sus estados de oxidación. Entonces, hablando en general, la especie que cambie su estado de oxidación es la única que forma parte de las semirreacciones. Pero ojo, cuando esa especie, que en este caso es el cromo, forma parte del anión dicromato, no podés poner el cromo solo, tenés que poner el anión dicromato porque solo se disocia la sal en el anión y el catión. Nunca existirá el anión cromo solo si vos estás disolviendo en agua el dicromato de potasio. Va a tener el anión dicromato y el catión potasio. ¿Se entiende? Sí, profe, se Bien. entiende. Bien, y en cuanto a Jerónimo, la pregunta es si se multiplica el 3, multiplica los electrones solamente, no. Fíjate, Jerónimo, que están los paréntesis que agarran toda la ecuación, que serían semirreacciones. ¿Por qué? Porque si no estás alterando esta igualdad, ¿sí? La flecha en realidad es una igualdad de que tenés dos hierros, y un balance de cargas, ¿sí? De masas y de cargas. Entonces el paréntesis agarra toda la semirreacción y se debe multiplicar miembro a miembro. Entonces, y término a término. Son 6 hierros y 6 electrones. Ya vas a ver ahora cómo queda. Ahí se ve. ¿Estamos de acuerdo, Jerónimo? Y en la del dicromato queda como está, ¿sí? Ahí es cuando sumamos miembro a miembro, ¿sí? Y tenemos que poner todas las especies, podemos simplificar acá ya los electrones, ¿sí? Y tenemos 14 protones más 2 aniones dicromato más 6 cationes ferrosos, perdón, más un anión dicromato más 6 cationes ferrosos, más 6 cationes férricos, más 2 cromos más 3, más 7 aguas. Esto se llama ecuación de oxidación-reducción balanceada en forma iónica, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ir a la forma molecular. Antes de ir a la fórmula molecular, ¿sí? A la ecuación en su forma molecular, verificamos que el número de átomos y las cargas estén balanceadas nuevamente. Vieron que verificamos por hemirreacción, una vez que multiplicamos por el factor, volvemos a verificar una vez que sumamos. Y acá tengo 14 cargas positivas, ¿sí? Más 2 por 6, 18, ¿sí? Que me darán 32 menos 2, 30. Y acá tengo 6 por 3, 18, más 6, ¿sí? Estoy sumando mal, me parece. 14, 6 por 3, 18, ¿estamos de acuerdo? Más 6, 24, bueno. Ahí está, lo tenía escrito. 14 menos 2 más 6 por 2, que me da 24, ¿sí? Y 6 por 3 más, estos son positivos, más 3 por 2, también es positivo, también me da 24. Me había reequivocado en esto. Y ahora tengo que volver a la especie molecular, ¿sí? Esto era lo que estaba al principio. ¿Qué le voy a agregar? Los protones. Si aparecen anión sulfato, anión sulfato, anión sulfato,
¿Cuál es el ácido que les parece que va a estar en el medio? Ácido sulfúrico. Exacto, y entonces acá va a estar el ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Se ve? Se ve cortado, Está profe. un poquito cortado. Dale. Entonces, ácido sulfúrico. Pero si son 14 protones y cada molécula de ácido sulfúrico tiene 2 protones, entonces 7 por 2, 14. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. 6 sulfatos ferrosos más un dicromato de potasio que me da, acá pasa lo mismo, tengo 6 cationes férricos, pero en el sulfato férrico el hierro tiene un subíndice 2, entonces 3 por 2, 6, ¿sí? Y me quedan 3 sulfatos férricos más sulfato de cromo 3 más en las 7 aguas. ¿Y qué pasó? El potasio no apareció nunca, ¿sí? Pero sabíamos que estaban reactivos, entonces aparece como sulfato de potasio. No lo pueden poner como dicromato de potasio porque se supone que todo el dicromato pasó a sulfato de cromo 3, ¿sí? Pero como tienen los aniones sulfato del ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces tienen sulfato de potasio más agua. ¿Preguntas? Profe, medio que concluimos que era sulfato de potasio porque, entre comillas, nos estaban sobrando sulfatos, ¿no es cierto? Teníamos 3 con el hierro, 3 con el cromo y nos quedaba uno. Esa es como medio la manera de Exacto, verlo. Ahí va. exacto. Es un modo de verlo. Muy bien, muy bien. Profe, Bueno, sí, yo tengo 14 por 1, ese menos 2, ¿de dónde sale? Cuando tengo ¿cuál? que verificar el número de átomos y las cargas que estén balanceadas. Yo hago 14 por 1 de los Sí, protones y el menos 2, de ¿de dónde acá, proviene? del anión Ah, dicromato. Del anión dicromato, ¿lo ves? sí, gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Me aguantan y hago el medio básico? ¿O ya quieren cortar? Eh, No sé Les el digo por tiempo. es así como hice recién, nada más que les muestro cómo es medio básico, porque si no vamos a estar muy, muy ajustados con el tiempo, ¿sí? Les muestro así en grandes rasgos. El método que vieron recién es el método de el ion-electrón para balance de una reacción redox. El medio puede ser ácido o básico, y eso va a depender de los productos que les dé. Cuando el medio es ácido, usan protones y agua para balancear. Cuando el medio es básico, usan oxidrilos y agua, ¿sí? Eso nada más. Y fíjense, esta es la ecuación. Permanganato de potasio más ioduro de potasio que me da iodato de potasio más permanganato de potasio. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, Los profe. estados de oxidación es que el manganeso pasa de +7 y como les decía, si tiene +7 es el mayor del manganeso. Nunca se va a poder oxidar más, pasa a +6. El yodo está como -1, entonces pasa a +5. El yodo se oxida y el manganeso se reduce. La única diferencia ahora es que van a usar estas herramientas para el balance. El resto es todo igual. Semirreacción de oxidación, semirreacción de reducción. Y fíjense, se oxida el yodo, pasa de -1 a +5. El anión yodato no lo puedo separar porque esta es una sal que se separa en anión yodato y catión potasio. Así que de -1 a +5, ¿cuántos moles de electrones pierde?
6 moles de electrones. Y ahora tengo que balancear los grupos oxidrilos porque apareció un oxígeno acá. Y entonces, si apareció un oxígeno, ese oxígeno tiene que aparecer en productos y voy a incorporar los grupos oxidrilos. Pero ustedes me pueden decir, pero también podría colocar agua porque también hay agua, ¿sí? Y entonces yo les digo, si ustedes ponen grupos oxidrilos acá, tienen cargas negativas por el anión iodato, cargas negativas por los electrones y le van a agregar cargas negativas por los grupos oxidrilos. ¿Alguna vez creen que van a poder balancear con el yodo solamente? No. Es decir, de un lado van los electrones y del otro van los grupos oxidrilos. Es decir, del lado donde ustedes ven que haya menos cargas negativas, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, tienen una carga negativa que, digamos, que coincidía con este anión yoduro. Y ustedes agregaron 6 moles de electrones. Tienen 7 cargas negativas, pues van a agregar 6 grupos oxidrilos para tener 7 cargas negativas de este lado. ¿Por qué? Porque el agua no hubiera incorporado ninguna carga al balance. Como puse 6 grupos oxidrilos, quiere decir que voy a tener que tener 6 oxígenos, ¿sí? Y 6 hidrógenos en el otro miembro. Como acá ya tengo 3 oxígenos, entonces voy a tener 3 aguas que me van a dar también los 6 hidrógenos que estaban en los 6 moles de grupos oxidrilos. La hemireacción de reducción. Tengo el permanganato que se disocia del catión potasio y el mangánico. Entonces tengo permanganato de potasio y manganato de potasio. Esa es la diferencia. Y me doy cuenta por el subíndice en el potasio que es más 7 y más 6. Tengo el anión permanganato y el anión mangánico. Entonces, ¿cuántos moles de electrones va a ganar por manganeso? 1, ¿sí? Y tengo 4 oxígenos acá y 4 oxígenos acá. Cargas negativas, -1 y -1, -2. 2 cargas negativas acá. Ya está balanceado. ¿Les parece que como están, las puedo sumar? No, a la reducción hay que multiplicarla por 6. Exacto, porque el yodo cuando se oxida pierde 6 moles de electrones y el manganeso cuando se reduce solo gana 1 mol de electrones. Entonces a esta mi reacción hay que multiplicarla por 6 y a la otra la dejamos como está o ponemos multiplicada por 1. ¿Qué me toca ahora hacer? Sumar. Sumar, muy bien. Distribuyo la multiplicación, ¿sí? Y sumo. Y cuando sumo, veo que los electrones ya están transferidos netamente, los puedo simplificar y tengo 6 permanganatos más 1 yoduro más 6 hidroxilos, 1 yodato, 3 aguas, 6 mangánicos, ¿sí? Verifico el número de átomos de cada elemento y las cargas. -6, -1, -6, -13, -1, -12, -13, -13. Paso a la forma molecular, ¿sí? ¿Qué forma molecular le toca? Eran todos de potasio, las sales de manganeso, ¿sí? Y entonces, hidróxido de potasio, permanganato de potasio, yoduro de potasio, yodato de potasio, manganato de potasio y agua. En este caso,
Lo único es que tuve que incorporar el catión potasio, los grupos oxidrilos, porque no me daba este dato. Pero lo puedo deducir de ver la especie metálica que estaba en solución y que no generó ninguna transformación. Y a su vez, el agua siempre les va a aparecer, ¿sí? O en reactivos o en productos, es según cómo sea el balance. ¿Alguna pregunta? Más No, adelante profe, también gracias. vamos a ver balances en medios acuosos. ¿Balance en medio acuoso te referís a que no sea ni ácido ni básico? Claro, neutro sería. Exacto, sí, puede ocurrir que haya balances, por ejemplo, los que vimos recién de la sal con el metal, sí, los que vimos primero, esos no llevan medios, pero los que son más complicados son estos, por eso es que es importante que aprendiendo los pasos con estas dos formas, después directamente las otras van a ser mucho más sencillas, ¿sí? Claro, sí, sí, entiendo. Gracias. Bueno, terminamos por hoy, les agradezco muchísimo que se hayan quedado unos minutitos más. Gracias a usted, profe. Bueno, nos vemos mañana, sí, vamos a ir a las corridas.